En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Fernando II el Católico fue uno de los monarcas más decisivos en la historia de la Corona de Aragón, así como para la historia europea en ese momento de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Pero para ejercer el poder tuvo que sustentar en otras figuras de confianza y grandes capacidades, siendo clave en el Reino de Aragón uno de sus hijos ilegítimos, Alonso de Aragón. Una de las grandes figuras políticas de finales del siglo XV y comienzos del XVI, sin la cual no se puede entender el devenir del reino aragonés en esa época. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre el que fue arzobispo de Zaragoza desde que tenía 9 años? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Joel Belda y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Programa 171 de Historia de Aragón, el 12º de esta quinta temporada, en el que volvemos de nuevo a los inicios de la Edad Moderna y a ese proceso de transición desde el medievo en el que los grandes protagonistas en las coronas de Aragón y de Castilla, y también en la política europea y mediterránea, fueron, evidentemente, los reyes católicos, Fernando e Isabel. Pero también consiguieron ejercer una enorme influencia política en sus dominios en Europa, gracias a que fueron capaces de rodearse de otras figuras que les ayudaron a llevar a cabo sus planes de gobierno y su estrategia diplomática. En el caso del Reino de Aragón fue fundamental la figura de Alonso, hijo bastardo de Fernando el Católico, con la noble catalana Aldonza de Iborra. Un hombre que en calidad de arzobispo de Zaragoza, algo que fue desde niño, pero también como lugarteniente general del reino, fue capaz de asegurar la gobernanza de un reino aragonés pues siempre complejo, debido a sus diferentes fueros y privilegios, los distintos intereses de sus brazos o estamentos privilegiados, ya sabemos la nobleza, las dos partes de la nobleza, el clero, etcétera, así como también por sus tradiciones políticas de ese pactismo político que en muchas ocasiones se oponían a los intereses de la monarquía. También fue una figura clave en la complicada transición del reinado de su padre, Fernando el Católico, al nieto de este, es decir, Carlos de Habsburgo, el que conocemos todos como Carlos V, el emperador, o también como Carlos I de Aragón en este caso. Al fin y al cabo, era un extranjero, joven y con poca experiencia, que apenas conocía los usos, costumbres y ya no digamos las lenguas de sus nuevos dominios hispánicos. Así que, por ello, Alonso pues fue una figura clave para asegurar una transición más o menos tranquila en el reinado del abuelo al nieto, que era su padre al fin y al cabo. Fernando el Católico pues era el padre de Alonso de Aragón, como hemos dicho, ese padre o ese hijo ilegítimo, mejor dicho. Y bueno, y como siempre para hacer este viaje por el tiempo, pues me acompaña, como no podía ser de otra manera, el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Cómo nos gusta a nosotros, Sergio, ¿verdad? Hablar de los personajes que están un poco pues en las sombras, ¿no? de la memoria popular, de la historia, que si el médico del rey, que si el secretario del rey o el consejero del rey, la reina, y bastardos, como este caso, pues el Alonso de Aragón, ¿no? Claro. Personajazo. Es un personajazo que quizás se conoce más, es más conocido sí. por el público, pero una vez que preguntas en tal, pues como mucho te dice, bueno, sí, pues el arzobispo de Zaragoza. Pues fue arzobispo y ya está, y no te saben decir mucho más. Gobernó un poquito, sí, fue un mecenas, que luego ya veremos un poquito más de eso, del arte y todo eso, pero poco más, ¿no? Pues para eso estamos nosotros aquí, pues para ahondar, ¿no? Y además, y por primera vez en esta quinta temporada, que bueno, todavía estamos ahí en los inicios, ¿no? De estos prácticamente 50 programas que nos toca hacer cada año, ¿no? Estamos todavía por el 12, o sea que estamos recién iniciados prácticamente. Pues en esta quinta temporada estrenamos esos programas que los traemos de vez en cuando con invitados especiales, pues que tienen un mayor conocimiento de este tema, pues para hablar de hecho de un tema realmente interesante y que nos va a hacer comprender mejor a una figura histórica tan importante como esta, ¿no? Como este Alonso de Aragón, pero también ese periodo histórico tan complejo, como estábamos comentando ahora en la introducción. También veremos mejor las siempre complejas relaciones de poder, el uso de la familia, ya fuera legítima o no, para acaparar pues, puestos relevantes, riquezas e influencia, y cómo funcionaban los resortes de la política en aquellos momentos de transformación.
Así que bueno, ese invitado que nos acompaña hoy no es otro que Jaime Elipe, doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza y que actualmente es profesor ayudante doctor en la Universidad Autónoma de Madrid. En su labor de investigación se ha centrado en el reinado de Fernando el Católico y especialmente en el papel que desempeñó su amplia parentela, no solo está la legítima, sino también la ilegítima, ¿no? Como fue el caso de este Alonso de Aragón, habiendo publicado obras como Don Alonso de Aragón, un príncipe con mitra, que es una adaptación de su propia tesis doctoral publicada por la institución Fernando el Católico. Así que ya no me queda más que darle la bienvenida, así que por primera vez te tenemos aquí, Jaime, ante los micrófonos de Historia de Aragón, así que bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Sergio. Estamos encantados de tenerte aquí. Es la primera vez, nos comentabas además que estabas así pues en una entrevista radiofónica en este caso, porque has hecho muchas otras entrevistas, pero aquí al menos en Aragón Radio no habías estado nunca, ¿no? Eso es, en Aragón Radio es la primera vez. Pues bueno, aquí estamos un poquito para... Es que no me resisto a hacer siempre la broma, para hablar de tu libro. Efectivamente. Es que no. Es mejor estado que el que lo hizo original en su momento. No tengo más remedio, es que no tengo remedio para hacer siempre estas bromas, ¿no? Y bueno, pues si te parece, como hago un anuncio a navegantes, ¿no? Alonso de Aragón fue una figura muy compleja, con muchas aristas, que además a veces damos por hecho algunas cosas que luego en tus investigaciones igual dices, bueno, pues esto igual no fue tan así como siempre se ha creído. Tenemos muchísima tela que cortar, esperemos que nos dé tiempo a todo, y si no, pues oye, ya tenemos excusa para hacer una segunda parte en otro momento, así que bueno. Pero bueno, encantado. ¿Verdad que sí? Así que bueno, para empezar a hablar de Alonso de Aragón, lo primero que tenemos que hacer es ir a los orígenes de todo, y eso significa hablar pues de la relación que tuvieron sus padres, ¿no? Es decir, Fernando el Católico y Aldonza de Iborra. ¿En qué momento se produce esa relación amorosa entre ambos? Bueno, pues es un poco novelesco realmente, porque hay que situarse a finales de la década de 1460. Está la guerra civil en Cataluña, con una buena parte del Principado en armas contra su rey legítimo, Juan II, anciano, prácticamente ciego de cataratas, aunque posteriormente lo curaron, y pues su hijo, el príncipe Fernando, intenta ayudarlo, pues es un adolescente, 14, 15 años. Un puber, en esos... prácticamente. Un puber, prácticamente. Sí, o sea, un mozalbete. Entonces, en esa situación, pues, joven príncipe atractivo conoce a chica joven atractiva, imagino. Efectivamente. La típica historia de película de después de las noticias el sábado por la tarde. Tal cual, solo que en este caso, pues como siempre, la realidad siempre tiende a ser mejor que la ficción, y en este caso así fue. Entonces, pues bueno, de un breve idilio amoroso con esta noble catalana, bueno, de la zona de Cervera, Lérida, en los alrededores, pues con esta Aldonza Iborra tiene al que va a ser su primer hijo de todos, Alonso de Aragón. Y bueno, Alonso de Aragón nace en algún momento indeterminado entre finales de 1468, comienzos del 69. Claro, ahí, o sea, que vendría a ser la segunda pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la fecha de nacimiento de Alonso? Porque parece que ha habido un poco de controversia, ¿no? con este tema. La fecha y el lugar no tanto, pero la fecha sí. No se sabe concretamente, ¿no? Claro, hay que plantearse también la situación que, bueno, a día de hoy, pues todo el mundo sabemos cuándo hemos nacido, dónde, pues a tal hora. Bueno. Sí, lo damos por hecho, o sea que esto lo conocemos todos y ya está, pero en otras épocas igual no, incluso en gente de alta alcurnia, aunque fuera ilegítima, ¿no? Claro, ahí está el asunto. Estamos en una sociedad preestadística, al fin y al cabo, y eso hay que tenerlo en cuenta, que ese tipo de cuestiones, pues muchas veces la gente no tenía claro cuántos años exactos tenía, y por lo tanto es algo que no tiene que sorprender. Ni le daban tanta importancia realmente. Claro, exactamente, pues eso aparece muchas veces, ¿no? Pues tengo en torno a 55 años, y siempre lo suelen decir así. Nosotros no tenemos dudas de cuántos años tenemos, más allá de lo típico del día de tu cumpleaños o el anterior, que estás ahí, que no sabes. Entonces, claro, en estos momentos eso no se recoge por escrito y demás. Entonces, pues bueno, hubo ahí que encajar muchos bolillos, por así decirlo, para llegar un poco al momento aproximado de nacimiento. Ya digo, finales del 68, principios de 1469. Que además estamos en una época en la que justo en esos años Isabel y Fernando está ya también urdiendo ese matrimonio que se acabará produciendo en octubre del 69 con Isabel de Castilla, ¿no? Efectivamente, muy poquito después tiene que marchar de incógnito, como todo el mundo sabe, pues a Castilla, a casarse en Valladolid
Valladolid el día 19 de octubre, si no me equivoco. Sí, por ahí. Teniendo Valladolid, ya pues sí. su primer Además hijo. creo que pasa así de incógnito, como bien decías, creo que pasa por la zona de Bubierca o por ahí hacia Castilla, que está por la zona de Calatayud. Es que Bubierca o de Verdejo, no recuerdo mal esos pasos por ahí. Bueno, es igual que yo, es que como soy de la zona, pues yo siempre estoy ahí con esas fricadas, ¿no? Exactamente. Una pregunta que yo creo que, claro, esto de los hijos ilegítimos y tal que tenía el monarca, porque a veces sí que sabemos historias de, pues, bueno, tenemos ahí los Felipe IV, mucho tiempo después, ¿no? Que se dedican a repoblar la península ibérica o sus dominios ellos solos, porque con sus amantes y tal, como tienen decenas de hijos, parece. Pero había veces que algunos los reconocían y otros no. En el caso de Fernando con su hijo, con este Alonso de Aragón que tiene con Aldonza, ¿qué ocurre? ¿Lo reconocerá desde el primer momento? ¿Qué se sabe sobre ello? ¿Se hace el remolón? Sí, a ver, desde nuestra óptica del siglo XXI y demás hay un punto muy importante, y es que el siglo XIX en alguna manera trastoca la visión del mundo anterior, y en buena medida nosotros somos herederos de eso. Por lo tanto, esto es un tema más, ¿no? El tema de los bastardos, quizá tengamos parte de los oyentes pues tengan en mente, ¿no?, Juego de Tronos, donde aparecen muchos bastardos claro. Y todos están ahí en una situación, son además personajes por lo general oscuros, raros, tal. Bueno, pues hay que desechar esa serie de ideas cuando hablamos del siglo XV, XVI, etcétera. Es un periodo de la historia totalmente distinto, con una mentalidad distinta. Entonces, ni los hijos ilegítimos se abandonan, ni es un desdoro, todo lo contrario. O sea, era algo muy normalizado, en ¿no? el caso de los hombres, evidentemente, de un monarca, si eras una mujer y tenías hijos fuera del matrimonio, era otra cosa muy distinta, ¿no? Era otra cuestión, pero evidentemente y se reconocía como tal, o sea, porque pues no, que es hijo de mi marido, aunque a veces no lo fuera, ¿no? Pero bueno, yo ahí, eso es indemostrable. Yo ahí ya no me meto, pero bueno, sí que el otro día lo leí y la reina Urraca de Castilla, bueno, de León realmente, tuvo un par de hijos ilegítimos, pero bueno, es cierto que es la única monarca quizá de época medieval que se pueda conocer. Bueno, a lo que nos lleva, el siglo XV ha sido denominado como la era de los bastardos, y eso tiene una explicación, y es que durante este periodo de tiempo en Europa, o al menos en la parte occidental de Europa, se asiste a que nunca antes, no es que hubiera habido tantos hijos bastardos, que el número era, evidentemente, pues la proporción, la misma que siempre. La misma que siempre, que antes, después y que en todo momento, ¿no? La diferencia estribaba en que nunca había habido tantos hijos ilegítimos en puestos de responsabilidad, pues ya fuera como en la administración, pero sobre todo en el ejército y en la iglesia. Y en el caso que nos ocupa, pues los Trastámara aragoneses van a colocar de alguna manera siempre a sus hijos dentro del seno de la iglesia. Entonces, pues bueno, Fernando el Católico, claro, esto no lo podemos saber de forma fehaciente, pero todo nos indica pensar que, pues evidentemente desde el primer momento supo que su amor de juventud veraniego, como queramos, con esta Aldonza, con Aldonza y Borra, pues se había quedado embarazada y bueno, el propio nombre de Alonso de Aragón señala claramente que se le tiene como un miembro más de la familia. Claro, porque el apellido Aragón es el apellido de la realeza en Aragón. Eso es tramposo, Si quieres ahora entramos con eso. O sea, el nombre de Alonso es un nombre dinástico. El tío de Fernando el Católico ha habido 5 Alfonsos Reyes en Aragón, nada menos. Es el nombre más explotado dentro de la monarquía, y del resto de hijos ilegítimos que tienen Juan II, etcétera, son Juanes y Alfonsos siempre, y Fernandos también. Eso son nombres propios de la familia. No les ponen un nombre. Me refería al apellido Aragón. Pero pasa lo mismo, Sí, el apellido Aragón es interesante porque Alonso de Aragón no siempre fue Alonso de Aragón, sino que los primeros años, pues hasta que tiene 5 o 6 años, Alonso de Aragón aparece en la documentación como don Alonso de Castilla y Aragón. Pero bueno, esto en la Edad Media moderna es habitual que vayan cambiando los apellidos con el tiempo, etcétera. Entonces, pues bueno, como estaba casado con Isabel, en aquel entonces, pues quizá se decidió que era correcto anteponer el Castilla
y ya está. Que antes de avanzar un poquito, ¿quién era Aldonza de Iborra? Porque hemos pasado de puntillas un poquito, porque a Fernando el Católico lo conocemos todos, pero Aldonza de Iborra, pues ¿qué sabemos de ella? Pues bueno, es un poco duro quizá decirlo, pero realmente es prácticamente una nota al pie dentro de la historia. O sea, pues yo todo lo que he podido investigar de ella, pues salió publicado y son 15 páginas. Entonces, pues bueno, Aldonza Iborra pues pertenecería a la mediana baja nobleza, ya digo, de la zona de Lérida. Sí que se sabe que tenían algún pequeño señorío. Del entorno a Cervera, como has dicho antes, ¿no? Exacto, eso es, Corbín, sí, algún otro sitio. Y bueno, en los primeros tiempos, lo que sí que es cierto es que Fernando el Católico no se desentiende de ella. Desde luego, pues, él se casa ya con Isabel, luego hace su vida, etcétera, pero Fernando el Católico sí que es cierto que va a estar siempre medianamente preocupado por ella y le va a buscar 2 matrimonios muy interesantes. Entonces, bueno, si queréis puedo comentarlos. Sí, yo ahí me metería también, ¿no? O sea, en cómo fue la juventud de Alonso y dónde la pasó, ¿no? Aprovechando, bueno, pues estos matrimonios de su madre, etcétera. Vale, pues en principio don Alonso de Aragón se cría con su familia materna en Lérida hasta pues que tiene 5 años más o menos. Estaríamos situándonos en torno a 1474, que sería cuando ya decidiera Fernando el Católico que ahí no hacía nada a su hijo, perdido de la mano de Dios, y que era mejor pues llevarlo a Zaragoza, pues para que se criara en un entorno propio del hijo de un rey. De hecho, es que él en breves momentos iba a ser ya rey de Castilla. Bueno, Fernando ya era rey de Sicilia, etcétera, ¿no? Y entonces en Zaragoza se cría bajo la tutela de un noble que es Pedro Núñez Cabeza de Vaca. ¿Quién es este señor? Bueno, pues este señor era un caballero castellano que entra en el servicio del rey Juan II de Aragón en torno a los años 30 del siglo XV, o sea, hacía ya muchísimo tiempo, era ya un caballero pues bastante entrado en años, mayorcete, pero claro, era una persona de máxima confianza de la monarquía y que desde luego pues habían convivido toda la vida juntos. Para hacernos una idea, recojo el hilo que antes hemos mencionado del viaje de Fernando a Castilla, ¿no? De incógnito y demás. Ahí van 4 nobles con él. Pues uno de ellos era este Pedro Núñez Cabeza de Vaca. O sea que nos podemos hacer la idea de la importancia que tenía este señor. De ahí que le diera a su hijo para que lo educara. Pregunta que no tiene nada que ver, pero que me surgió cuando estuve leyendo tu obra de investigación. Supongo que no, pero este Cabeza de Vaca tiene algo que ver con el Cabeza de Vaca que luego tuvo sus aventuras por las Américas. Como explorador. No, imagino que no, que simplemente es casualidad. No. Es casualidad. Hay muchos Núñez Cabeza de Vaca y desde luego... Por eso. El apellido ha dado muchos importantes a la historia de España. Pero más que nada porque igual alguien que nos está escuchando dice, eso igual eran familia o... Igual hila y dice, pues será el explorador este... no. Claro. Lo siento, pero no. Y este Pedro Núñez Cabeza de Vaca fue, digamos, el encargado de una inicial educación, sobre todo en cuanto a, pues imagino que tema de armas y todo eso, ¿no? Exacto, eso es. Al fin y al cabo, pues este señor era la persona indicada. La vida de este señor también la he reconstruido y es muy interesante porque, bueno, es un cortesano más, pero que siempre tiene la confianza de los reyes. Y entonces, pues de hecho... Juan II lo envía muchas veces de embajador a Nápoles a ver a su hermano Alfonso V cuando ya está residiendo en Nápoles. Lo envían a Castilla, Enrique IV, si había que negociar algo con Aragón, si estaba Pedro Núñez Cabeza de Vaca, decía perfecto, ya podemos empezar a hablar. O sea, era una persona muy reputada. Entonces, claro, el inicio de la educación cortesana y todo lo que eso conlleva, y sobre todo las armas, la caza, lo que se espera de un buen cortesano, lecturas, en fin. Lo que nos está volviendo a indicar que Fernando el Católico tenía en muy alta estima y sobre todo tenía planes de futuro para su hijo ilegítimo, bueno, para este Alonso de Aragón, porque si no, no habría puesto a una persona de semejante confianza y de semejante trayectoria como su tutor, digamos, ¿no? Por supuesto, o sea, al fin y al cabo no hay que olvidar que este niño, aunque habido fuera del matrimonio, era hijo de un rey, nieto de reyes, por lo tanto tenía que ser tratado como tal. O sea, recibe la educación y el tratamiento que era el esperado en la época. Y también se preocupa bastante, ¿no? Como decías, por su examante, con esos matrimonios, ¿no? que
que le organiza, ¿no? Que le facilita con gente pues poderosa. Aldonza y Iborra, estamos hablando. Aldonza y Iborra, eso es. Eso es, sí. Bueno, es interesante porque en estos comienzos de, pues, ya digo, 1474, 75, etcétera, la documentación nos demuestra que la situación económica de Aldonza y Iborra y de su madre, es decir, la abuela de don Alonso, pues debía ser bastante precaria, por decirlo... Al menos para el nivel social al que pertenecían, podríamos decir, ¿no? O eso mental. Exacto, eso es. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo vivir en las provincias, por así decirlo, que desplazarse a Zaragoza, donde pues no se puede vivir de cualquier manera, hay que vivir en un sitio acorde al estatus, efectivamente. Entonces, claro, Fernando el Católico pues intenta sacar rentas de aquí y de allá para irle dando un flujo de dinero más o menos estable. Y entonces va a ser a finales de esta década, de los años 70, cuando Fernando el Católico decida que lo mejor es que se case con un noble, que es el vizconde de Ébol, que es uno de los principales casas de Aragón, aunque bueno, tenían bastantes propiedades en Cataluña. Descendían, así como nota curiosa, descendían estos vizcondes de Ébol de la casa de Castro, que todos estos eran de un hijo ilegítimo de Jaime I, el Conquistador. Curioso. Sí, o sea, sí, todo se acaba quedando en casa. Todo queda en casa, efectivamente. ¿Cómo fue la educación del propio Alonso, más allá de pues, este cabeza de vaca que le enseñaba pues, a moverse en una corte, tema de armas, ¿vale? Pero Alonso de Aragón siempre, cuando se habla de él, se le ve como una persona o se le trata como una persona que era tremendamente culta. ¿Cómo fue esa educación? Y realmente era tan culto, fue uno de los líderes de esa cultura zaragozana, aragonesa, porque ese es también en plan lo del círculo así, ¿no? Sí. Que se habla cuando ya es arzobispo, cuando gobierna el reino de Aragón para su padre Fernando. ¿Fue tan así o esto es más una leyenda que se ha ido formando y hay parte de verdad, hay parte que exagerada? Bueno, pues a ver, lo primero de todo volvemos un poco como al tema de cuándo nace. Pues hay muchos periodos de la historia que permanecen, pues podríamos decir, en penumbra, ¿no? Pues sobre todo los momentos iniciales, la infancia, etcétera. Solemos tener muy pocos datos. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que, por ejemplo, algunos de los humanistas más importantes del momento que van a educar a los hijos de los reyes católicos también están con Alonso de Aragón. Esto me refiero a venían muchos humanistas de Italia, en este caso Geraldini pues va a ser el encargado de instruirlo en el latín, etcétera, junto, curiosamente, con otra hermana suya, también bastarda, hija de Fernando el Católico. Y bueno, y al parecer pues ambos se manejaban muy bien en latín. De hecho, bueno, Alonso de Aragón luego tiene cartas con humanistas que se van editando, etcétera, y muchos humanistas le enviaban obras suyas pues, para que les hiciera un comentario. Su opinión, en plan, ¿te parece mi librico? ¿Te gusta? ¿Está chulo? Tal cual, efectivamente, sí. Sí, algo muy común también. Por ejemplo, más adelante veremos, en este caso, se me ocurre Miguel Servet, que hablamos no hace mucho de él, este humanista aragonés también, que manda algunas de sus obras a otros humanistas europeos. Exacto, claro. Y algunos no debería haberles enviado su libro porque algunos no les siento demasiado pero era algo común, ¿no? Entre intelectuales del momento europeos que se iban así carteando y también a ver que saca un libro nuevo, a ver qué te parece y tal. Claro, sí. Y luego está el tema de la música, que es lo mismo, ¿no? Nos quedan muchas veces vestigios muy leves y pues un poco la intuición o alguna cosita, pero sí que es cierto que también debía de tener un gusto musical bastante refinado. Y bueno, de hecho a su medio hermano, el príncipe Juan, le encarga algún instrumento a un señor, a un maestro moro de aquí de Aragón, que era Mahoma Moferriz, que era, por así decirlo, el Stradivarius español en ese momento. Entonces le encarga un claviórgano, si no me equivoco, y bueno, y él tenía también otro tipo de instrumentos, etcétera. O sea, en fin, desde luego una persona pues formada en su momento, con una cultura, pues desde luego pertenecía a las élites, pues tenía una cultura privilegiada, ¿no? para lo que era el común de la gente, ¿no? Efectivamente, por supuesto. Y en el año 1475 ocurre algo, ¿no? Que es que muere el arzobispo de Zaragoza, Juan de Aragón, quien por cierto pues era también hijo bastardo del por entonces todavía rey Juan II, y es en ese momento cuando el rey Juan y su hijo Fernando deciden seguir pues controlando el arzobispado, tratando de hacer pues que nombren a Alonso, que era un niño, como arzobispo. ¿Por qué ese empeño, no? Cuando era todavía una criatura?
Bueno, pues aquí hay que partir de un punto importante, y es que al fin y al cabo la Corona de Aragón pues no es uno de los reinos más poblados ni más ricos de Occidente. Los reyes pues claro, han tenido muchas guerras durante el siglo XV, por lo tanto pues el erario está bastante disminuido. Se agarran a sacar perras donde sea. Y Pues, de la forma que sea, dicho ¿no? de forma rápida, así es. Entonces, claro, qué mejor que el arzobispado de Zaragoza. El arzobispado de Zaragoza sirve, o sea, tiene unos ingresos muy elevados, Ujú. pero también tiene unos gastos elevados, evidentemente. Pues hay que mantener un montón de iglesias, capillas, fortalezas, graneros, en fin, es una administración complejísima. Pero claro, al estar dentro de la propia monarquía de alguna manera, esto permite el dar rentas, pagas, propinas, sueldos a distintas gentes que trabajan para los reyes, y gratificaciones, etcétera. Sí, pues por tal servicio, no sé qué, pues tienes este... ¿Y de dónde sacó el dinero? Pues del arzobispo de Zaragoza, que para sacarlo de ahí necesito controlarlo de forma directa, ¿no? Pues lo has explicado Básicamente es así. perfectamente, así es, tal cual. Entonces, pues simplemente es intentar mantener dentro del patrimonio de la familia, mantener el arzobispado, bueno, aparte de la gran importancia que tiene, pues, o sea, es la diócesis más importante Sí. del Reino de Aragón, y podríamos decir que de la Corona de Aragón también es la diócesis La más importante. Sí, sí. Claro, y que mejor que un miembro de la familia, aunque sea de una rama ilegítima como este Alonso de Aragón, pero claro, el problema es que era un niño todavía, ¿no? En plan, que un niño sea arzobispo, pero claro, aquí es donde vendrán problemas, ¿no? Con ese intento de seguir teniendo la monarquía, el control de ese arzobispado, ¿verdad? Porque no se elegirá primero o no será designado este Alonso de Aragón como arzobispo. Aquí surgen problemitas. Claro, surge el problema de que en Roma el Papa decide nombrar a un cardenal súbdito del rey Juan II, era el cardenal Ausías Despuig. Bueno, pues lo más probable es que este cardenal decidiera maniobrar en cuanto se enteró para decir, oye, ¿por qué no me eliges a mí, Santo Padre? Y entonces pues el Papa lo nombró a él, ¿no? Evidentemente el rey de Aragón y el príncipe Fernando se negaron desde el primer momento. Y bueno, y realmente pues el Papa al final tuvo que plegarse a las exigencias, aunque el asunto pues se dilató prácticamente, bueno, 2 años y medio, 3 años de tiras y afloja Que también en la corte romana. Hacen presión el monarca y su hijo contra Usías, ¿no? Diciéndole, igual al principio de buenas, en plan, igual te convendría, y luego en plan, igual te conviene dejar el arzobispado, en plan... Es que es una época, ¿no?, en la que hay un rifirrafe pues continuo muchas veces entre la Iglesia y los reyes nacionales, porque los reyes quieren controlar las iglesias de sus estados, mientras que la Iglesia pues quiere controlar pues toda la Iglesia de la cristiandad, ¿no? Entonces hay como un tira y afloja muchas veces entre estas dos posturas. Sí, así es. Al fin y al cabo, pues la Iglesia lo que busca es la independencia del poder temporal, que Claro. entiende también la Iglesia que el poder temporal debe estar supeditado de alguna manera al poder religioso, Espiritual, al sí. poder espiritual. Claro, Efectivamente. y los reyes lo contrario. Y los reyes totalmente lo contrario, sobre todo porque la Iglesia tiene muchas cuestiones muy interesantes, y una de ellas es que es la máquina burocrática mejor engrasada y más perfeccionada de todos. De hecho, el Estado moderno ha sido, pues en los últimos decenios ya ha quedado bastante claro que el Estado moderno se crea precisamente con la transposición e incorporación de las estructuras eclesiásticas, como el profesor Prodi hace bastante tiempo pues Sí. ya dejó más o menos sentado. Entonces, Es que el caso es que al final Ausías Despuig al final pues cede, ¿no? La Iglesia también, y entonces ya... recoge cable totalmente. Cuando se produce en ese momento, y ya entonces ya se produce entonces la elección, digamos, o la designación, mejor dicho, de este Alonso de Aragón como arzobispo, ¿o es en el momento? Sí, es en 1478, a finales del verano, si no me equivoco, cuando finalmente pues el Papa concede que don Alonso, pues claro, en esos momentos es un crío, entonces... ¿Qué pues, años, teniendo en cuenta lo que hemos dicho al principio del tema del nacimiento, ¿en qué año, cuántos años tenía aproximadamente en ese momento? 9 años, 10 años siendo generosos. tenía. Arzobispo de Zaragoza con 9 años. Claro, bueno, eso es tramposo, Sí, porque nosotros decimos arzobispo de Zaragoza, pero legalmente él lo que era administrador perpetuo de la archidiócesis de Zaragoza. En ese momento, ¿no? Claro, no estaba ni ordenado sacerdote todavía. no podía estarlo, o sea, el Papa le había dado para que con 25 años ya pudiera ordenarse y ejercer. Entonces, claro, mientras tanto, pues hay una serie de eclesiásticos que sí están ordenados de obispo, etcétera, que son los que hacen el
el trabajo cotidiano, ¿no? Pues un proletariado eclesiástico, podríamos decir, que son los que llevan el día a día de la diócesis. Él simplemente pues se dedicaba pues a vivir y a hacer sus cosas. Claro, y entonces, pues conforme va creciendo, ¿no? Pues se va convirtiendo Alonso de Aragón en una pieza clave para su padre, el rey Fernando II de Aragón, para ejercer la gobernanza en su reino de Aragón. ¿Y esto por qué? Pues a ver, la carrera política de alguna manera empieza en 1484, cuando Fernando en las Cortes de Tarazona decide nombrar al conde de Cardona, que es pariente suyo al fin y al cabo, como virrey en Aragón. Que es catalán, ¿no? Es catalán, eso es. Bueno, lugarteniente general del reino, ¿no? Y las Cortes se oponen. ¿Por qué? Porque es un extranjero. Hay que tener en cuenta que sí, la corona de Aragón, bueno, me imagino, algunos oyentes lo sabrán, pero igual otros no. Somos muy machacones con eso, Sí, pero repítelo si quieres. Sí, la corona de Aragón, al fin y al cabo, pues es un conglomerado de estados, y cada uno, pues, si eres catalán, eres extranjero en Aragón y eres extranjero en Valencia. Cada entidad política tenía sus movidas y simplemente tenían un soberano común. Exactamente, eso es. Entonces, pues bueno, las Cortes dicen que no, que de ninguna manera. Y dice el rey, bueno, pues entonces a mi hijo Alonso de Aragón. Y dicen, pues perfecto, les parece bien. Que también era catalán. Pero claro, como tenía sangre real... Pues, claro, efectivamente. La diferencia estriba precisamente ahí, porque no, como todo en la vida, no es el qué, sino el quién, al fin y al cabo. Entonces, aquí pues sucede lo mismo. Pues sí, es catalán, pero realmente eso es lo de menos. Lo que interesa es que hay una persona de sangre real, porque al fin y al cabo es lo más cerca que pueden estar del rey sus súbditos. Claro. De hecho, antes había sido, bueno, durante algún tiempo el príncipe de Viana fue lugarteniente, si no me equivoco, pero sobre todo quien ocupó la lugartenencia durante más tiempo fue la reina María de Aragón, la mujer de Alfonso V. Entonces, que en su momento hablamos de ella en este programa, sí. Dedicamos, yo no me acuerdo en qué episodio, pero... Una mujer interesantísima y que tuvo muchísimo poder, ¿no? O sea, y que lo ejerció, además. Claro, entonces lo que estaban acostumbrados, podríamos decirlo, claro, las costumbres se crean y se transforman sobre la marcha, pero era a que alguien de sangre real ejerciera la lugartenencia. Y eso es lo que querían los aragoneses, evidentemente. Claro, porque aquí al final estamos viendo lo que comentamos hace un momento de la composición en el contexto europeo, pues extraño, ¿no? De la corona de Aragón, diferentes estados. El monarca y su corte eran muy itinerantes, pero no podía estar en todas partes a la vez. Y claro, tenía que hacer esa afición de que estaba presente. Eso todavía se complica más con la unión dinástica, con el matrimonio con Isabel la Católica, cuando sube al trono después, tal. Claro, Fernando pasa a estar mucho tiempo en Castilla. En los años en los que has hablado, 1484, has dicho, ¿verdad? Cuando Alonso es convertido en lugarteniente, recordemos que estamos en plena guerra de Granada. O sea, estamos en conflicto. Claro, era una forma de que un miembro de la familia real, como decías, de sangre real, aunque fuera de esta manera, pues en plan, la familia real sigue estando presente, en este caso en el reino de Aragón, ¿no? Digamos que iba un poquito por ahí, por esa ausencia real del monarca, pues al menos paliarla de alguna manera, ¿no? Claro, al fin y al cabo esto es una figura que se crea en la Edad Media. Conforme los reyes van ganando tierras a los moros, pues cada vez las distancias son mayores. Y claro, el rey no puede estar siempre con sus súbditos. No puede estar en todas partes, es imposible. Ese es el asunto, no tienen el don de la bilocación, por lo tanto, pues cuesta bastante. Entonces es así como a lo largo del último periodo medieval, pues se va de alguna manera ya sentando la figura de la lugartenencia general, que lo que hacen es de alter ego del monarca, que luego será sobre todo pues los famosos virreyes en las Indias, en América, bueno, y en otras zonas de la monarquía de España, pues va a ser esa la figura del virrey, que exista, ¿no? la figura del virrey, efectivamente. Y en realidad, bueno, pues ya inicia su carrera política, pues de ahí en adelante pues estuvo mucho más dedicado Alonso de Aragón a la política y a la administración que a los temas espirituales. Sí, porque ¿no? ahí habría que decir que es arzobispo del 78, pero ¿en qué momento se ordena sacerdote? Y si es cierta esta historia que se cuenta de, solo cantó una misa y porque casi lo obligaron los reyes católicos, la primera ya está, porque al final ya sabemos que fue más político que sacerdote. Porque ha dicho que tenía permiso a los 25, ¿no? Exacto. Para serlo. Eso es. O sea que si echamos las cuentas, pues en el año 93, 94, Alonso de Aragón pues ya podría haberse ordenado
de sacerdote y luego de obispo y haber ejercido con total normalidad su ministerio, pero no fue así porque se hizo bastante el remolón y bueno, por lo que, claro, esto tampoco lo sabemos, pero lo que dicen muchos cronistas es que fue por importunación, dicen, ¿no?, de la reina Isabel principalmente. Dice, ordénate, al final pues se acaba ordenando en 1501. Sí. Se acaba ordenando de sacerdote, al día siguiente de obispo y ya nunca más ya está, al final hizo nada más dentro de sus tareas eclesiásticas puras y duras, podríamos decir. Al final se dedicó evidentemente a gobernar prácticamente, sobre todo por lo que de la designación de su propio padre, ¿no?, Fernando el Católico. Efectivamente. Claro, aquí Alonso pues tuvo un importante poder, pero ¿en calidad de qué lo hizo? ¿En calidad de qué lo ejerció? Pues eso, estamos hablando de arzobispo, de lugarteniente, de virrey, fue cambiando a lo largo del tiempo esta situación. Vale, arzobispo, bueno, aunque ya hemos dicho, con esta sutileza con este matiz, ¿no? Sí, de administrador sí, perpetuo, etcétera, como arzobispo, pues realmente durante toda su vida, hasta 1520. Que cuidado, no solo de arzobispo de Zaragoza, también fue acumulando beneficios eclesiásticos de todo tipo, pues por ejemplo, quizá para nuestros oyentes, pues los más famosos o que más nos podrán sonar, pues por ejemplo, el castillo de Monte Aragón, pues él era abad de Monte Aragón. Entonces, pues bueno, esto era uno, pero de los múltiples. En Sicilia otro tipo de monasterios, etcétera, que eso pues le daba importantes beneficios. Pero también fue, por ejemplo, arzobispo de Valencia en 1512, o sea, a partir de 1512 a 1520, pues fue arzobispo de Zaragoza y de Valencia, o sea que no está mal. Y luego en el plano de lo meramente político, pues prácticamente desde su pubertad hasta que fallece es lugarteniente general. En unas ocasiones del Reino de Aragón y en otras en el conjunto de la corona. De toda la corona, ¿no? Depende de las temporadas, etcétera, eso va cambiando. Y luego otra serie de cargos, pues por ejemplo también salía elegido como diputado del reino en distintas ocasiones y bueno, algún otro cargo, pues, capitán general en algún momento que hubiera guerra, etcétera. Entonces, sí, perdona, Sergio, que te corte. Si lo he entendido bien, o sea, la ostentación de los arzobispados tendría más bien la función de conseguir pérricas para la corona, ¿no?, para la realeza, mientras que los cargos políticos para gobernar en nombre de su padre cuando no estaba en el territorio. Es más o menos así. Sí, aunque el esquema es más complejo. O sea, la Iglesia no solo es una fuente de dinero, sino que es una fuente de muchas más cuestiones. De influencia también. De influencia y de poder. De influencia, también. Prestigio y bueno, y al fin y al cabo no tenemos que olvidar el papel primero que tiene la Iglesia, que es en el aspecto religioso. Que eso es fundamental precisamente en un momento en el que pues una de las múltiples reformas que hay de forma secular dentro de la cristiandad, pues evidentemente los reyes católicos son los paladines de la reforma del clero español, tanto en las órdenes religiosas como desarrolla el cardenal Cisneros y antes incluso. Entonces, claro, es importante tener a un obispo que se sabe que es de la total confianza y que va a implementar una línea política de reformar las costumbres del clero, que los sacerdotes estén bien formados, que las iglesias no estén derrumbándose, que se trate todo con la dignidad de vida, etcétera, etcétera. O sea, antes de que se me olvide, ahora que mencionaba yo a Cisneros, al cardenal, es curioso que alguien de semejante poder como Alonso de Aragón, que fue arzobispo y tal, bueno, también lo fue de Valencia, como decía, ¿por qué no llegó nunca, al menos en vida, evidentemente, no llegó a demasiado anciano, pero aún creo que tenía unos 50 años aproximadamente cuando falleció, ¿no? Pocos, eso es. No llegó a cardenal. Es curioso, y además con esas conexiones con la realeza, con el, no sé. Sí, no llegó a cardenal y no tengo la respuesta para eso, sinceramente. O sea, yo también me lo he planteado, bueno, si tanto, ¿por qué no llega a cardenal? Pero quizás por esa imposición, quizás de los monarcas, de Juan II y de Fernando, de su hijo, de decirle al Papa, no, a este me lo quitas y me pones a mi chico. O no tiene por qué ver, ¿no? Al final van cambiando también los papas y todo eso. O sea, sí, o sea, y al fin y al cabo los papas pues tienden a ser en muchas ocasiones favorables a los intereses de los reyes españoles. Son políticos también, los papas. El político más importante de la cristiandad, al fin y al cabo. Sí, o sea, eso es, o sea, no sé, yo no tengo una... No la hay de momento, ¿no? No tengo una respuesta clara para eso.
Alonso de Aragón no ha pasado por ser alguien de espíritu demasiado belicoso, pero también tuvo atribuciones militares en ciertos momentos, ¿no? Sí, eso es así, o sea, al fin y al cabo, pues claro, él tenía, como todo el mundo en esa época, todo el mundo tenía armas en casa y hasta el más tonto hacía relojes, podríamos decir. Parece que le gustaba mucho la cetrería, ¿no? La caza y... Eso es, y entonces, pues bueno, pues desde luego cuando tocó ejercer el papel militar, pues desde luego que lo ejerció, ¿no? En distintas ocasiones, tampoco muchas, ni fue evidentemente el gran capitán ni nada por el estilo, pero bueno, cuando tocó, pues lo ejerció con... ¿Cuándo serían alguna de esas ocasiones? Pues por poner algún ejemplo. Sí, o sea, pues yo creo que hay dos momentos fundamentales. 1503 con el socorro de Perpiñán, Salsas, en el Rosellón y la Cerdaña contra los franceses. Que se está en conflicto sobre todo por el tema de las guerras italianas, ¿no? También el conflicto para... Exacto. Estuvimos hablando hace pocos programas, en 2 episodios dedicamos a las guerras italianas, en época de Fernando el Católico, o sea, en ese contexto, ¿no? Tal cual, efectivamente. Y luego el siguiente pues sería también, dentro de un poco de las guerras italianas, en la conquista del Reino de Navarra en 1512, que del peso lo lleva desde luego el ejército castellano bajo el mando del duque de Alba, que vamos, es un paseo Arrasa. Es un paseo militar. En 3 Sí. días está en Pamplona y la toma sin mayores problemas, ¿no? efectivamente. Pero claro, la zona de Tudela, el Roncal, etcétera, que es colindante con Aragón, pues eso se le encarga a don Alonso que levante tropas y las mueva a la frontera para capturar esos enclaves. Habías comentado en tu libro que a Alonso de Aragón le caía fatal el rey de uno de nuestros monarcas, ¿no? Que era en este caso Juan III de Albret, le caía fatal por lo que se ve, ¿no? No estaba muy... Sí. O sea, él mismo en su correspondencia, lo deja claro. Hay que tener en cuenta, pues que claro, a él le tocaba muchas veces lidiar con los problemas fronterizos, que eran pues cotidianos por completo, pero bueno, como yo me atrevería a decir que como en casi cualquier frontera, pero principalmente robo de ganado, etcétera. De hecho, hay una cosa que se llama la Guerra de Sangüesa, que bueno, eso fue desde luego de guerra tuvo poco, pero podría haber iniciado una guerra por problemas fronterizos en la zona de Sos del Rey Católico, Undúes, etcétera. Entonces, pues bueno, podríamos decir que estaba algo harto del tema y no tanto eso, sino todos los intereses que don Alonso tiene dentro del Reino de Navarra. Pues, por ejemplo, el conde de Lerín, el condestable de Navarra, es el noble número 1 rebelde del Reino de Navarra contra los reyes y está pues siempre apoyado por los reyes católicos. Y hete aquí que el tercer conde de Lerín se cría en la corte de Zaragoza de don Alonso de Aragón. Eran parientes próximos, pues la madre de este tercer conde era otra hija bastarda del rey Juan II, también, en fin, aquí los bastardos aparecen debajo de las piedras, como podemos ver. Entonces, claro, los intereses que tenía eran enormes y bueno, pues al fin y al cabo defendía a su familia en estas cuestiones. Y de tus investigaciones, con la documentación que hay y que tú mismo pues aclaras, ¿no? Y dices que en tu obra que no es tan grande como nos gustaría, pues se desprende que tuvo realmente un poder prácticamente absoluto, como se suele pensar, o no. Bueno, pues la verdad es que es complicado eso poderlo medir, podríamos decirlo así, pero desde luego la influencia que tuvo el personaje fue indiscutida y dentro de los distintos problemas que se observan y demás, pues está claro que tuvo una capacidad de influencia muy importante, muy elevada, ¿no? Efectivamente. O sea, de hecho es algo que no me había planteado, podríamos decir, hasta cuando entrevistaron para El Heraldo y demás. Bueno, ¿y qué es lo más destacado de estos 40 años? Y realmente lo que dije, y lo sigo pensando evidentemente, es que lo más destacado es que hay prácticamente nada que destacar. No hay un gran problema que solucionó dentro del reino, o sea, todo transcurrió en cotidianidad. Por lo tanto, eso es muy indicativo, ¿no? La falta de noticias son buenas noticias. Exactamente. Es que lo hizo bien. Claro, entonces, pues, evidentemente hay conflictos entre los nobles, entre villas, cuestiones que totalmente normales en cualquier reino en estos momentos, pero no hay nada de una especial virulencia, quizá más
quizá en los últimos momentos ya de vida del rey católico. Sí, la transición, que ahora hablaremos de ello, luego que nos queda ya de tiempo. Claro. Pero por lo demás está claro que supo usar bien sus cartas y al fin y al cabo pues buena parte de su familia dominaba buena parte del reino, entonces también eso ayudaba. Que es que nos quedamos ya sin tiempo, tenemos que avanzar en el plano personal, un poquito para hablar un poquito de ello. Fue arzobispo, pero fue un poco pillín, ¿no? En ese sentido, tuvo alguna amante que otra. Fue travieso, efectivamente. Bueno, pues si lo que hemos dicho antes, ¿no? Si a comienzos de los años 90 tendría que haberse ordenado de sacerdote, obispo, etcétera, pues bueno, la vida pues lo llevó por otros derroteros y entonces estuvo una buena temporada amancebado con una noble, doña Ana de Gurrea, que esa está enterrada en la SEO, la magnífica capilla de San Bernardo, que le hizo su hijo, también arzobispo, don Hernando. Uno de los varios hijos. Llegaron a la vida adulta 4 hijos, ¿verdad? Y Exacto. 2 de ellos llegaron a ser arzobispos, de hecho. Efectivamente. Juan, también muy original el nombre, y don Hernando, que es el constructor de la capilla. Que además es Hernando será el que impulsará la construcción de la lonja, de la ampliación de la SEO a 5 naves, ¿no? Será un poquito... Sí. Bueno, don Hernando es una figura fundamental que ha sido muy bien estudiada por Isidoro. Claro, yo me he quedado con una frase de tu libro, que además está al principio de tu libro, ¿no? Que es que si don Alonso no hubiera nacido en la era de los bastardos, probablemente pues hubiera sido pues un pequeño noble y a lo mejor una nota al pie en la historia, ¿no? Por eso que comentábamos antes el poder que llegó a tener o no. Parece ser que obedecía siempre a su padre Fernando el Católico y defendía siempre sus intereses, salvo cuando estos inconvenían a su familia, ¿no? A sus intereses familiares. Aquí podrías hablar un poco de esto. Sí, la visión que da de conjunto es que, claro, todos los hijos que tiene Alonso de Aragón, pues los 2 que fueron luego arzobispos y las 2 mujeres, que una fue nada menos que duquesa de Gandía, la madre de San Francisco de Borja, para situarnos un poco, y la otra, duquesa de Medina Sidonia, que era el duque de Medina Sidonia, el noble más rico de toda España, sin lugar a dudas. Pues claro, parece que todo atiende a las necesidades del rey en cada momento. Pero claro, uno cuando empieza a ver documentación privada encuentra cartas de don Alonso de Aragón al secretario real Miguel Pérez de Almazán, insigne bilbilitano, y dice, no, pues mira, vamos a ver esto, cómo lo podemos hacer, muchas gracias. Claro, entonces uno ve que el mundo es mucho más rico y que es el propio arzobispo el que intenta desde detrás, ¿no? Desde las bambalinas, intentar colocar a sus hijos pues de una forma, pues bueno, no sé, podría haberle dicho a su rey, oye, por favor, ¿qué te parece esto? Pero sin embargo decide maniobrar desde otras influencias de forma indirecta. Y ya casi para acabar, porque es casi si nos quedamos sin tiempo, lo que decíamos al principio, ¿qué papel jugó Alonso de Aragón cuando muere su padre Fernando el Católico en enero de 1516 y se produce esa transición entre los 2 años siguientes, realmente, porque es una transición muy larga hasta que llega Carlos de Habsburgo-Aragón? Pero claro, al principio parte de las de las élites aragonesas estaban como, pues, este tío es un flamenco extranjero que no habla ni castellano, ni aragonés, ni nada, ni catalán, ni ¿qué papel jugó ahí Alonso de Aragón? Que se sepa. Pues es un periodo muy, muy, muy complejo, muy difícil, muy poco estudiado y para el que no hay mucha documentación, porque casualidades de la vida ha desaparecido, efectivamente. Que esto se produce en 1518, cuando llega Carlos I por primera vez, que está 8 meses en Zaragoza, etcétera. Claro, eso es, en las Cortes de 1518. Y ahí hay un problema fundamental, porque aunque al fin y al cabo, claro, la reina Juana está loca, recluida en Tordesillas, y quien es reina es ella. Es la poseedora de los derechos dinásticos. Claro, es la reina propietaria. Carlos lo único que puede ser es príncipe. Pero bueno, en Castilla se acaba asumiendo, aceptando, etcétera. Y en Aragón, en principio, hay una negativa porque la ley lo impide. Evidentemente, pues la ley es la ley, pero la ley se puede interpretar de muchas formas, y cuando pues hay donaciones, títulos, dinero, etcétera,
pues todo mucho más fácil, ¿verdad? Efectivamente, eso se puede leer desde otra óptica. Entonces, bueno, al fin y al cabo, Carlos acaba siendo aceptado como co-regnante junto con su madre. Que de hecho lo vemos hasta en el interior de la lonja, que hay una gran inscripción, ¿verdad? En la lonja de Zaragoza, que aparece. Este edificio fue terminado en el año 1540 y pico, no creo que eso, 50, no sé, por ahí va, siendo reinando la reina Juana y su hijo Carlos, ¿no? Los dos. De hecho, bueno, a mí me gusta mucho, y con esto ya acabo, en clase me gusta mucho poner una moneda de oro de Juana y Carlos enfrentados, que está acuñada en Aragón, precisamente porque es lo que mejor indica esta que al final el que gobernaba era Carlos, evidentemente, porque Juana la tenían ahí pues la pobrecita enclaustrada y tal, que al final la volvieron loca entre todos, pero bueno. Pues que esto es muy curioso, y ahí Alonso pues tendría una enorme importancia en ese año 1518, imaginémonoslo, porque lo que como bien decías... Al fin y al cabo fue un poco el que consiguió aunar voluntades para que todo el mundo decidiera interpretar la ley como había que interpretarla. Sí, exactamente. Y aquí, a ver, una cosa que se ha quedado un poco en el tintero es que los hijos los hijos que tuvo siendo arzobispo, y eso no sería un escándalo. No, o sea, pues todos sabían de quién eran hijos y estaba muy normalizado, ¿no? Sí, podríamos decirlo así. Hombre, no era lo mejor del mundo, pero no los escondían. O sea, todo el mundo sabía quién era quién ahí. Bueno, un minuto ya, que es lo que nos queda, porque aquí podríamos estar, en fin. ¿Cuándo muere Alonso de Aragón? ¿Dónde muere y por qué parece que muere? Vale, pues don Alonso de Aragón muere en 1520, a finales de febrero, y muere en Lécera. Y uno dice, bueno, ¿y qué pintaba allí? Efectivamente, ¿qué se le había perdido ahí? Bueno, pues decían que estaba de visita pastoral, pero eso no es así, sino que desde el año pasado había peste en Zaragoza. En Zaragoza y alrededores, en toda España y tal. Y lo habitual era siempre salir de las grandes ciudades y retirarse a alguna zona del campo, pues con mejor aire, más saneada, etcétera, ¿no? Entonces, pues claro, esto no podemos saberlo fehacientemente, pero está durante muchos días de larga agonía, que se sabe que va a morir. Y de hecho lo entierran en el mismo día y lo entierran... Muy apresuradamente, ¿no? Que se ve que para la importancia política y religiosa que tuvo es como plan, venga, échalo ahí. Sí, o sea, literalmente es así. De hecho, cuando exhumaron el cuerpo y demás, pues los tres objetos, las tres joyas que había eran totalmente aleatorias. Había, creo que unos discos del siglo XII, si no me equivoco, o sea, nada tenía sentido. ¿Por qué lo entierran con eso? Pues está claro que no querían ni tocar, ni posiblemente ni llegaron a lavar ni a hacerle nada al cuerpo, sino que simplemente lo metieron en la caja y se lo quitaron. Sí, pues, o sea, lo que indica o que tenía peste o algún tipo de enfermedad infecciosa, o eso pensaban al menos. Exactamente, eso es lo que invita a pensar. Pues bueno, esta es un poquito la historia que, como acabo de decir, pues que nos pegaríamos aquí otra hora más hablando, pero bueno, con mucho gusto, el tiempo que tenemos aquí, así que bueno, Jaime, no me queda más que agradecerte mucho que hayas estado aquí con nosotros en los micrófonos. Yo creo que nos da pie esto para hacer próximos programas, además, como dices, que vas investigando de más cosas y tal. Pues oye, aquí estaremos encantados de recibirte para que nos sigas contando episodios como estos de las parentelas, los secretarios y tal. Creo que estás investigando ahora un poquito más de Fernando el Católico, así que espero que lo hayas disfrutado, tanto como nosotros. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Así que, oye, nos escucharemos más aquí, yo creo que volveremos a quedar en el futuro. Por supuesto. Y nada, a ti, Santiago, pues lo mismo. A ti ya, como nos vemos todas semanas, pues ya nos emplazamos al siguiente episodio. Hasta la próxima. Así que bueno, y a vosotros, nuestros oyentes, lo que siempre os decimos, que soy un poco pesado, ya lo sabéis, pero bueno, esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros con este episodio, y que, como a modo de recordatorio, lo podéis escuchar todos los sábados a las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio, pero que bueno, que lo más sencillo de todo es escucharlo en ese formato podcast, porque nos permite ir parándolo, o seguir, o volver a escuchar, rebobinar, lo que sea. ¿Y dónde lo encontraréis? Pues como siempre en aragonradio.es, en historiaaragón.com y en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, y también en el canal Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestras opiniones, comentarios, vuestras sugerencias, y suscribíos a nuestros canales para que os salga siempre el aviso y nunca os perdáis ninguno de nuestros programas. En la técnica hemos tenido a Joel Belda, y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia en Aragón Radio. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña,
jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimañaca al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego remontar el Ara, soltar ganao pasao ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien Briel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor.